Quisiera saber si pueden escucharme. Hola, muy buena tarde tengan todos. Quisiera saber si pueden escucharme. Si pueden escribir en el chat si todo está bien, si el sonido va todo bien. Doctora, ¿me escucha? Escucho perfectamente. ¿Me escuchan a mí bien? Ok, muchas gracias. ¿Me Eso escuchan bien a estamos mí? tratando de averiguar. Sí, sí, doctora, ahora estamos bien. Perfecto. Se escucha muy bien. Ok, súper. Ok, lamentamos la tardanza, pero estamos teniendo unos cuantos problemas técnicos por acá. Al igual seguiremos esperando 5 minutos para que pues todos podamos estar presentes. A las 3:10 iniciaremos para que pues todos podamos estar presentes. Súper, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Se ve pero no se escucha. En un momento, a las 3:10 empezamos. Para los que van entrando nuevamente, no se preocupen, no os falla.
Bueno, entonces daremos inicio. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Es un gusto para la Casa del Operador de Justicia tenerlos por acá presentes. Eh, Me dicen que no se escucha, pero creo que es porque acaban de entrar, entonces tal vez no me escuchaban, pero quisiera saber nuevamente si me confirman por este chat, si se escucha y empezamos de nuevo. Como les comentaba, estamos acá en lo que es su conferencia, estudio de la escena del crimen, presentado por la doctora María del Mar Robledo Acinas, directora general del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Es un gusto, doctora. ¿Me escucha? Buenas tardes para todos ustedes. Sí, escucho. No sé si me escuchan bien. Buenas tardes para todos ustedes. Buenas noches desde aquí, desde España. ¿Me escuchan bien? Súper, sí, súper, doctora. ¿Me escucha bien? Sí, exacto. Me están Perfecto. comentando que Pues está excelente el audio. Entonces, les comentamos que por problemas técnicos, cualquier cosa, no se preocupen, yo estaría aquí presente, pero por el momento deshabilitaré el chat y al finalizar la conferencia, pues ya se habilitará para que 2 minutos para que puedan realizar sus preguntas correspondientes y hacérselas saber yo a la querida doctora. Es un gusto para nosotros tenerla por acá, doctora. Un gusto y le brindamos la voz. muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias a todos ustedes. El gusto es mío. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en estos momentos y hablarles de algo que es tremendamente interesante e importante en la Administración de Justicia y para todos los que nos dedicamos al mundo de la criminalística y de las ciencias forenses en general, que es el estudio de la escena del crimen. Bueno, para quien no me conozca, que muchos de ustedes pues posiblemente no me conozcan, mi nombre es María del Mar Robledo Acinas. Como bien me han presentado, soy la directora general del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Desde el punto de vista académico, yo soy licenciada en Ciencias Biológicas, licenciada en Medicina Biológica, doctora en Medicina Legal y Forense, especialista en Antropología Forense, especialista en Investigación Criminal, experta en Criminología, diplomada en Grafología Diagnóstica y Pericial, especialista en Peritación Psicológica Forense, especialista en Psicología Penitenciaria y Judicial, experto profesional investigador en Pericia Sanitaria y también experto profesional en Valoración del Daño Corporal. Eso es a grosso modo quién soy yo. He sido docente universitaria durante muchísimos años, pero fundamentalmente a lo que me llevo dedicando desde hace ya más de una década es al estudio del delito en sí y desde el punto de vista criminalístico y de las ciencias forenses en el auxilio de la investigación criminal. Yo me dedico fundamentalmente a la investigación criminal, eso se dedica al instituto que yo dirijo. Bien, hecha esta breve presentación para que me conozcan, comenzamos con la investigación de la escena del crimen. ¿Qué es la escena del crimen? Bien, la investigación de la escena del crimen es el primer paso del proceso de la investigación forense. El manejo de una escena del crimen establece la calidad y la cantidad de información disponible para la investigación. En última instancia, la información que luego será disponible como evidencia ante los tribunales de justicia. La identificación, la documentación, recopilación, preservación de los indicios en la escena del crimen son los primeros pasos críticos para garantizar la integridad y la admisibilidad de una prueba o de una evidencia física entre los tribunales de justicia. No hay ninguna otra etapa en el proceso de investigación, criminal, que tenga tal potencial para impactar en futuras decisiones de la Administración de Justicia, porque es la base en la que se van a recopilar, se van a coger las pruebas que luego serán estudiadas y analizadas y presentadas para la demostración de la culpabilidad de una persona, de que se ha cometido un hecho delictivo. Por lo tanto, ninguna etapa tiene la importancia que tiene. Todas son importantes dentro de una investigación, pero la importancia que tiene esta
esta etapa es vital. Miren, esto yo siempre comparo con la construcción de una casa. Si la base que ponemos es sólida, está hecha con buenos materiales, hecha por profesionales, a conciencia, de manera profesionalizada, ahí podremos edificar una casa sin ningún tipo de problema. Pero si la base que ponemos es una base débil, no hecha por profesionales, sin prestar atención al descuido, pues la casa que construyamos con muchísima facilidad será una casa frágil y que se podrá derrumbar en cualquier momento. Pues esa base de esa casa es la escena del estudio de la escena del crimen. El FBI, mire, ha estudiado mucho y da muchas pautas sobre cómo realizar esta escena del crimen. Y dicen que el personal actuante tiene la responsabilidad final de reconocer químicos, sustancias biológicas y peligros físicos al procesar una escena del crimen. Pero que, sin embargo, es responsabilidad de cada agente policial y judicial brindar el apoyo en el delito en el escenario, desarrollando además políticas, programas y capacitación sobre prácticas de salud y seguridad. Esto que miren que es una obviedad y que lo dice el FBI, lo que viene a decir es que las administraciones de justicia y las direcciones de los cuerpos policiales son los encargados de proveer de capacitación a los diferentes miembros que tienen que trabajar la escena del crimen. Esto en muchas ocasiones no ocurre así. Y no ocurre así porque son los propios profesionales los que se deben capacitar por su cuenta para formarse cada vez más, porque los criminales van muy rápido y aprenden mucho. Y además tienen una gran ventaja, y es que no tienen recursos económicos y no tienen, como los buenos, ¿no? Los malos no tienen que cumplir protocolos, formularios, etcétera, mientras que los buenos sí tenemos que hacerlo. Entonces eso nos exige que vayamos capacitándonos para poder ir siempre por delante de ellos, ¿no? Bien, en el estudio de la escena del crimen, si lo ven ustedes, podemos ver 5 pasos. Primero, preservar la escena. Segundo, observar. Tercero, registrar. Cuarto, clasificar. Y por último, el quinto paso, recolectar. Es decir, no se llega a la escena del crimen, se recolectan las pruebas, las evidencias o los indicios. No, no, no. Lo primero de todo, el primer paso es preservar esa escena del crimen. ¿Y qué es una escena del crimen? Perdón. Pues una escena del crimen es un término que escuchamos con mucha frecuencia, que lo utilizamos a diario en este mundo nuestro. Pero ¿qué es un crimen? ¿Qué es una escena? Pues a menudo la podemos definir como el lugar donde ocurrió un crimen. Una definición muy sencilla. Miren, en investigación criminal, siempre digo a mis alumnos que lo más sencillo es lo más certero. No hay que buscar muchas veces, no hay que buscar explicaciones complicadas, modus operandi complejos, cómo encajamos las piezas. Las piezas deben encajar una sobre otra. Pues lo mismo ocurre cuando lo estudiamos. La definición es sencilla. Escena del crimen, el lugar donde ha ocurrido un crimen. Pero una escena del crimen también puede ser una ubicación posterior, porque contenga una evidencia de ese crimen. Por lo tanto, en muchos casos podemos hablar de la escena primaria del crimen, que es donde ha ocurrido el crimen en realidad, y luego otras escenas secundarias, que son otras ubicaciones que pueden contener evidencias. ¿Y qué es el lugar de los hechos? Porque ustedes estarán viendo que en mi presentación arriba pone el lugar de los hechos. ¿Qué diferencia hay entre el lugar de los hechos y la escena del crimen? Pues miren, no hay diferencias. Son dos términos que son sinónimos, que se utilizan indistintamente. Quizás la única diferencia que podemos encontrar es quién utiliza cada término en algunas ocasiones. Por ejemplo, escena del crimen es un término más utilizado por cuerpos policiales, mientras que el lugar de los hechos es un término más utilizado por profesionales del mundo forense. Pero que se utilizan indistintamente. Como les digo, es exactamente lo mismo. Ustedes cuando vean lugar de los hechos o escena del crimen es exactamente lo mismo. De hecho, miren, vamos a definir el lugar de los hechos para que vean ustedes que al final las dos definiciones nos dicen lo mismo. Según el Diario de la Real Academia de la Lengua, nos define el lugar como un espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera. Escena, en su acepción 7, sería suceso o manifestación de la vida real que se considera como espectáculo digno de atención. Y hecho, desde el punto de vista jurídico, es el que tiene consecuencias jurídicas. Por lo tanto, según la Real Academia de la Lengua, el lugar de los hechos sería aquel espacio en el que se ha producido un suceso o manifestación que puede tener consecuencias jurídicas.
Es decir, como decíamos, escena del crimen, lugar donde se ha cometido un crimen, lugar de los hechos, donde hay un suceso que tiene consecuencias políticas. Miren, yo hablo siempre de la importancia del primer interviniente, el primer agente que llega al lugar de los hechos o a la escena del crimen, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados, si vemos en televisión, en muchas series o cuando vemos sucesos en televisión, vemos que cuando vemos el estudio de la escena del crimen, lo que vemos es muchos profesionales con sus monos blancos, con sus guantes, sus calzas en los pies, bueno, pues trabajando. Pero no son ellos los primeros en llegar. El primer agente que llega, el primer interviniente, suele ser un agente que no tiene formación en criminalística. Y su trabajo es fundamental en ese momento, porque si no hace bien el primer paso que veíamos, que es preservar la escena, podemos tener problemas a posteriori. Las primeras etapas de la investigación de la escena pueden ser las más críticas. La forma en la que el oficial de policía inicial se acerca, asegura la escena, establece el tono para el resto de la investigación de la escena del crimen. Si el enfoque es descuidado y casual, puede resultar una pérdida o destrucción de evidencias y puede provocar también la distorsión de la escena más allá de lo que es admisible. Es decir, incluso pruebas que se pueden perder, evidencias que se pueden perder, otras que nos pueden distorsionar la realidad. Sí, como les decía, es el pilar de la casa que vamos a construir en la investigación de un hecho delictivo. Por lo tanto, lo primero, como decíamos, asegurar la escena del crimen, preservarla. ¿Y qué es preservar la escena del crimen? Pues es aislar, precintar con un margen razonable el área donde se ha observado que ocurrió el hecho, evitar que ninguna persona pase esa zona precintada. Cualquier elemento que se agregue o se quite de la escena es un eslabón que se pierde en la cadena de indicios para reconstruir la verdad histórica del suceso, lo que allí ha ocurrido. El acceso al lugar del hecho debe prohibirse a toda clase de personas que no tengan nada que ver con la investigación. Allí no puede entrar nadie. Miren, es frecuente, sobre todo en zonas rurales, zonas pequeñas localidades, que ocurre un suceso y allí aparece todo el mundo. Todo el mundo va a mirar. El párroco, el policía local, el médico de la zona, hasta el veterinario, los parroquianos, los vecinos, todo el mundo va a mirar. Bueno, pues pueden ir a mirar, pero el primer interviniente tiene que establecer un cordón policial para que nadie pase y pueda contaminar esa escena de los hechos. Las personas que ingresan en la escena deben respetarla rigurosamente. No pueden mover muebles, no pueden mover utensilios, ni, fundamental, no pueden mover ni tocar objetos de superficie plana que se encuentren en el lugar. ¿Por qué? Porque estos objetos de superficie plana es donde de encontrar huellas dactilares es más posible que se encuentren en ellos. Por supuesto, si hay un cadáver no se va a cambiar de posición, se evitará lo más que sea posible el caminar por la zona que se está cuidando y se indicarán en los informes los nombres de las personas que han ido al lugar de los hechos. Porque si una persona ha entrado, encontramos un rastro de ADN, una muestra de ADN, un pelo, por ejemplo, imagínense, que, bueno, pues cuyo ADN no es compatible con la víctima, puede ser del culpable, puede ser de la persona que ha cometido el delito, pues a lo mejor es de alguna persona que ha estado allí. Entonces, las personas que ingresan allí, en la zona del lugar de los hechos, en la escena del crimen, tienen que tener hecho su tipaje genético para descartar las muestras genéticas que se puedan encontrar de ellos en la escena. Una vez lograda la adecuada protección del lugar es cuando se inician las labores de investigación. Ya llegarán los equipos de criminalística que inician estas labores. Como decía, la preservación de la escena del crimen es vital para obtener las evidencias en forma legal. Porque saben ustedes que una evidencia que no sea recogida, que no sea tomada de la escena del crimen de forma legal, no será admitida en los tribunales de justicia. Y por lo tanto, aunque tengamos un culpable y pruebas que demuestren que es culpable, si esas pruebas no se han adquirido de forma legal, esas pruebas tienen que ser descartadas judicialmente y ese culpable quedará en libertad. Fíjense si es importante la escena del crimen. Bien, ¿cómo hacemos la preservación? Se puede hacer con cinta perimetral, conos, móviles policiales, consignas policiales, vallados, da igual, en cada país, incluso cada cuerpo policial tiene sus objetos con los que establecer ese perímetro para delimitar la escena del crimen y que nadie, que no sean los criminalísticos puedan ingresar en la escena y contaminarla. Lo que se realiza allí, lo que realiza el equipo criminalístico es la inspección técnica ocular.
que es una diligencia de gran importancia que se realiza ante la presencia de un suceso que se considera de trascendencia jurídica. El objetivo principal de la inspección técnica ocular es, en primer lugar, fíjense ustedes, el primero, comprobar la realidad del delito. Es decir, comprobar que allí se ha cometido un delito. Y les pongo un ejemplo, miren, imagínense ustedes un adolescente, un joven, que se queda solo en casa un fin de semana porque sus padres se marchan fuera y decide organizar una fiesta. Bueno, pues ahora con las redes sociales, pues él ha invitado a 4 amigos que han hecho una invitación colectiva en redes sociales y de 4 amigos se convierten en 400, que rompen cosas, destrozan la casa. Cuando al día siguiente este joven adolescente ve la casa cómo está, piensa, madre mía, ¿cómo le voy a explicar yo esto a mis padres? Pues voy a fingir un robo. Rompe la cerradura de la casa, rompe un cristal como si hubiesen entrado por ahí, etcétera, y llaman a la policía. Entonces, acuden los criminalísticos e inicialmente la tratan como una escena de un crimen. Lo primero que tienen que hacer es comprobar que allí realmente se ha cometido un delito, es decir, que allí ha habido un robo, un asaltamiento en la casa, una entrada ilegal y un robo. Bien, pues los criminalísticos se van a dar cuenta, por ejemplo, de cómo se ha roto ese cristal. Si ese chico, ese joven adolescente, ha roto bien el cristal, lo habría roto desde fuera hacia adentro. Pero a lo mejor no lo ha hecho así, lo ha hecho desde dentro hacia afuera. Si la cerradura, ¿cómo se ha manipulado? ¿Realmente se ha manipulado por profesionales o torpemente? A lo mejor una huella de pisada que indica que por esa ventana pues no ha entrado nadie, sino que las pisadas van desde dentro de la casa hacia afuera en lugar de desde fuera hacia adentro. Es decir, primero tienen que comprobar la realidad del delito. Bien, una vez que han hecho esto, la inspección técnica ocular tiene que servir de base a la investigación que se va a llevar a cabo sobre el hecho acaecido. Y, por supuesto, adjuntar todas las pruebas que puedan llegar a esclarecer lo que allí ha ocurrido. Se fotografía toda la escena del crimen, con vistas generales, vistas medias, aproximaciones y grandes acercamientos. Es una fase imprescindible en la fotografía, porque nos va a permitir luego en laboratorio reconstruir esta escena. Bien, ahora, desde hace unos años para acá, bueno, además con la facilidad de la tecnología de los celulares, también se filma la escena del crimen, se graba, pero nunca debe sustituir una filmación a una fotografía. A pesar que la filmación, la grabación, nos da una imagen en 3 dimensiones, que la fotografía no nos la da, para ver los detalles que son importantísimos y fundamentales en la escena del crimen, en su estudio, esos detalles, la filmación, la grabación, se pasarían por alto. Tendríamos que ir parando la grabación continuamente, fotograma a fotograma. Es decir, al final estaríamos convirtiendo una grabación en fotografías. Por lo tanto, aunque se filme y se grabe la escena del crimen, nunca sustituir la filmación, o sea, las fotografías, perdón, por la filmación. Bien, hay muchos autores y hay un consenso que señalan la actuación ideal en el lugar de los hechos y que se debe sujetar a una serie de reglas. La primera, que no se debe llegar al lugar de los hechos con ideas preconcebidas. No hay 2 escenas de los hechos iguales. Pueden parecerse, pueden tener... estoy escuchando micros, les voy a pedir por favor que cierren sus micros. Pueden parecerse, pero tener indicios particulares que nos conduzcan a un resultado totalmente distinto al que suponíamos. Imagínense la situación que ante una llamada se llega al lugar de los hechos porque se ha encontrado a una persona pues colgada de una cuerda en una escalera en una casa y nos dicen que esa persona se ha suicidado. El equipo de criminalística acude al lugar, al igual que el equipo forense, ante un posible suicidio. Bien, hay que escuchar lo que nos dice la gente. A lo mejor es una persona con depresión, bueno, pues que con una ruptura sentimental, con problemas económicos. Hay que escuchar, pero no llegar con la idea preconcebida del suicidio. A esa conclusión hay que llegar según lo que nos indiquen las pruebas, la autopsia, los forenses y los criminalistas. Al final se llegará a la conclusión de si aquello fue un suicidio o si fue un homicidio que se quiso enmascarar como un suicidio. Porque esto es tremendamente frecuente, el querer enmascarar un homicidio mediante un suicidio. Bien, nunca hay que tener prisa. Esto es importantísimo. Pero siempre digo lo mismo, sin prisa hay un refrán que es muy español que dice sin prisa pero sin pausa. ¿Qué quiere decir esto? No hay que tener prisa, pero no podemos estar pausando continuamente. Una vez que se entra ya a trabajar, hay que ponerse a trabajar y no se para hasta que no se ha finalizado la recolección de todas las pruebas. Como decíamos siempre, y lo repito insistentemente, acceso restringido.
Solo tienen que estar allí las personas que realmente tienen que trabajar allí, nadie más. Bien. Al final es una sucesión natural de fases dentro de la investigación en el lugar donde se producen los hechos y con posterioridad en los distintos laboratorios de la Policía Judicial e institutos de medicina legal. ¿Cómo se realiza esta inspección técnica ocular? ¿Cómo se realiza el estudio de la escena del crimen? Pues miren, hay diferentes formas. Una de ellas es en espiral. Y si se dan cuenta, en la imagen hay una espiral que va, la de la izquierda va desde dentro hacia afuera, mientras que la de la derecha va de fuera hacia adentro. Por ejemplo, en un homicidio, la mayoría de los indicios se van a encontrar cerca del cuerpo. Y cuanto más nos alejamos del cuerpo, menos indicios se van a encontrar. Entonces, se haría un estudio en espiral desde dentro hacia afuera. Mientras que, por ejemplo, si hay un incendio, una explosión, no un incendio, perdón, una explosión, la mayoría de los indicios se van a encontrar más alejados. Por lo tanto, se haría un estudio de la escena del crimen en espiral desde fuera hacia adentro. Lo podemos hacer también mediante una observación en criba. Esto se hace en espacios abiertos. Se utilizan como referencias, como ven ustedes ahí, pues una casa, un árbol, un río, un aeropuerto. Y si se dan cuenta ustedes, en el margen izquierdo de las franjas hay un equipo que entra y hace el estudio en horizontal, mientras que otro lo hace en vertical. De tal forma que hay dos equipos de trabajo que criban toda la zona. Observación en franjas. Esto se hace en espacios abiertos de grandes dimensiones. Y generalmente, por ejemplo, esto se hace así cuando hay un accidente aéreo. Y uno, bueno, pues muy conocido por todos, que es en cuadrículas. Pero que vean ustedes que este de cuadrículas, que es el más conocido, no es el único método que existe de estudio de la escena del crimen. Vamos a empezar a hablar de lo que es la gestión de la escena del crimen. Hay un consenso de preservación internacional que dice que hay que fijar, aislar, proteger, asegurar, gestionar y colectar. En todos los países se prioriza la preservación de la escena del crimen ante cualquier otra fase del estudio de la escena del crimen. Por eso, desde hace un tiempo a esta parte, se habla de gestión de la escena del crimen. Hay que gestionar esa escena. Bueno, ¿por qué son importantes los indicios? Pues miren, vamos a ver. Ustedes tienen ahora mismo una imagen delante y muchos de ustedes estarán viendo el perfil de Sigmund Freud y muchos otros de ustedes estarán viendo a una mujer desnuda, tumbada, que corresponde justo a la nariz del perfil de Sigmund Freud. Ahora seguro que ya ven ambas imágenes. En esta otra imagen, ¿qué vemos primero? Vemos la cara de un individuo, de un hombre de frente o de perfil. Y en esta otra, ¿qué vemos? ¿Un jarrón o vemos dos rostros? O ambas cosas. Lo que yo intento decirles con estas imágenes, que es lo que se llaman ilusiones ópticas, es que, miren, da igual si vemos primero el jarrón o los dos rostros, si vemos primero al hombre de frente o de perfil. Lo importante, lo que yo intento transmitir con estos ejemplos, es que ante una misma situación, ante una misma evidencia, cada uno de nosotros podemos verla de forma diferente. Pero eso no la modifica, no modifica la esencia de la evidencia. Es decir, aquí ahora mismo delante de ustedes la imagen que tenemos son dos rostros, es un jarrón, son ambas cosas. Da igual si hemos visto primero el jarrón o hemos visto los dos rostros. Por lo tanto, es importante que no saquemos conclusiones a priori de las evidencias que encontramos, ni prioricemos cuáles son más importantes si unas u otras, porque las hayamos visto primero. No es más importante el arma del crimen que una huella borrosa y parcial que encontremos. Porque al final lo importante es que todas las evidencias sean estudiadas en el laboratorio, porque ahí ya no va a depender de nuestra percepción, sino de lo que la ciencia nos diga de esas evidencias. Y bueno, pues conmigo dirige el Instituto Europeo de Investigación Criminal el profesor Ioannis Koufoulas, que siempre tiene una frase que yo me apropio en este momento y como lo tengo además sentado aquí a mi lado, le voy a pedir permiso para utilizarla, y es que él dice siempre lo siguiente, es que las personas mienten, pero la ciencia no. Por lo tanto, ya no solamente se trata de mentir, sino de diferentes percepciones.
Pero la ciencia no tiene percepción y la ciencia no engaña. Por lo tanto, no saquemos conclusiones a priori ni prioricemos una evidencia ante otra. Y permítanme que les hable ahora brevemente de la cadena de custodia, porque hay mucha confusión sobre esto. Se piensa que la cadena de custodia se limita al transporte de las evidencias desde la escena del crimen hasta los laboratorios, y va mucho más allá. Y la trascendencia de esta cadena de custodia. Miren, la cadena de custodia es uno de los pilares sobre el que se basa la investigación criminal, que es el estudio de las evidencias halladas en el lugar de los hechos. La evidencia, que llevamos mucho rato ya hablando de evidencia, se puede entender como cualquier indicio susceptible de estudio que tienda a probar o no un hecho y a demostrar la autoría o participación de una persona en ese hecho. Para que una evidencia sea admitida por la Administración de Justicia como prueba válida en el momento del juicio oral, debe estar preservada con una correcta cadena de custodia que garantice su autenticidad e integridad a lo largo de todo el proceso. Por lo tanto, la cadena de custodia, miren, tiene dos objetivos fundamentales. El primero, garantizar la autenticidad de la evidencia que se convertirá en prueba en el momento en el que sea mostrado en el acto de juicio oral. Y por otro lado, garantizar su integridad, preservarla. Este proceso comienza con la recogida de la evidencia en la escena del hecho delictivo, en la escena del crimen, y finaliza cuando es presentada ante la autoridad judicial, ya sea físicamente, por ejemplo, un cuchillo se presenta físicamente, o bien los informes periciales que de su estudio dimanen. Por ejemplo, si es una muestra biológica, no se lleva la muestra biológica al acto de juicio oral, pero sí se lleva el informe pericial correspondiente. Bueno, pues hasta que esto no es presentado ante la autoridad judicial pertinente, no finaliza la cadena de custodia, señores. Finalmente es un conjunto de procedimientos que son llevados a cabo por todas las partes integrantes del proceso que sigue la evidencia, desde el momento en que es localizada y recolectada en la escena del crimen hasta el momento en que es valorada por la autoridad judicial en el acto de juicio oral. Por lo tanto, la cadena de custodia, ¿qué implica? La extracción adecuada de la prueba, la preservación, una vez más, preservación, la individualización, es decir, no podemos decir, tenemos 6 casquillos de bala, 6 vainas de proyectiles. No, tenemos el número 1, el número 2, el número 3, la 4, la 5 y la 6, individualizadas. El transporte apropiado, cada evidencia debe ser embalada de una forma diferente, y la entrega controlada. Permítanme, para hablarles de la trascendencia de la cadena de custodia, que les hable brevemente. A mí me gusta mucho hablar de casos reales, porque creo que con los casos reales aprendemos mucho más que con la teoría. Este es el caso Bretón. Este hombre que ven ustedes delante se llama José Bretón y está condenado aquí en España por el asesinato de 2 niños, Ruth Bretón Ortiz, de 6 años, y José Bretón Ortiz, de 2 años, que desaparecieron el 8 de octubre del año 2011 en la ciudad de Córdoba, al sur de España. La persona que está en prisión es su padre. Esta es la finca, una finca familiar, finca de las Quemadillas. Ven la imagen de arriba, donde se puede ver la finca, y en la imagen de abajo ven ustedes donde se encontró una hoja con restos óseos. Lo voy a contar rápidamente. Miren, el veredicto de culpabilidad de José Bretón se basó en numerosas testificales indirectas de los numerosos informes periciales realizados, todos ellos sobre la única muestra biológica, esos restos óseos totalmente calcinados que se encontraron en aquella hoguera. Fíjense si estaban calcinados, que no se pudo realizar ninguna extracción de ADN. Bien, los niños, miren, los niños desaparecen porque el padre da una llamada, el padre, bueno, pues la madre le había comunicado hacía poco tiempo que se quería separar de él, ya vivían en domicilios separados y ese fin de semana, o esos 2 días, estos niños pasaban 2 días con su madre. El padre hace una llamada a la policía denunciando la desaparición de los niños, dice que estaban en un parque y de repente estaban a su lado y desaparecen. Aquello inicialmente se empieza a investigar como una desaparición, pero lo que este individuo, que lo planificó todo muy bien, no tuvo en cuenta que había unas cámaras en la entrada del parque. Y en esas cámaras se le ve entrar a él solo. A partir de ese momento se empieza a hacer un rastreo de todas las cámaras, desde la finca de las Quemadillas, donde él estaba viviendo, hasta el parque.
para hacer un seguimiento e intentar localizar su coche para saber si llevaba a los niños o no llevaba a los niños. En algunos se veía una sombra. Hay 15 minutos que, bueno, pues estuvo perdido, por decirlo de alguna manera, y se pensó que le podía haber dado los niños a alguien. ¿Por qué se pensó esto? Porque inicialmente, en el primer informe pericial que se hizo de aquellos restos, bueno, les voy a mostrar ahora pues, el primer informe pericial. Se hace en noviembre del año 2011 y dice que los restos que allí aparecen son restos animales. Por lo tanto, los niños seguían desaparecidos y tampoco había restos de los niños. Entonces, hay que decir que desde el primer momento, desde que se descubre que él había mentido en esa llamada, que los niños no entran con él en el parque, José Bretón es detenido y está en lo que se denomina aquí en España en prisión provisional. Provisional de que se le impute un delito y, bueno, pues con unas diligencias judiciales abiertas. Pues así estuvo en agosto del año 2012, que se le iba a imputar un delito de secuestro porque no aparecían los restos de los niños. Pero en agosto del año 2012 aparece el que denominamos informe pericial 2, que dice que los restos, esos que había allí en la hoguera, eran restos humanos, restos infantiles correspondientes a dos individuos de las mismas edades que los menores desaparecidos, José y Kerrú. Y además se aventura a decir este informe que la causa de la muerte es de etiología médico-legal violenta homicida. Permítame decirles que como especialista en antropología forense, de estos restos óseos, que yo no los he visto físicamente, pero sí vi las fotos, decir que la causa es de la muerte es violenta homicida, pues no hay ciencia que pueda avalar, ya les digo, esa conclusión. Evidentemente, si presuponemos que los niños han sido calcinados en esa hoguera, la muerte es violenta homicida. Pero eso no nos lo dicen los huesos, nos lo dice la investigación. Por lo tanto, como conclusión de un informe pericial forense, no es adecuada. El mismo año, agosto del 2012, hay un informe pericial 3 que hace otra persona y que concluye exactamente lo mismo. Pero esta persona, este perito, no se aventuró a decir que la causa de la muerte era de etiología médico-legal violenta homicida. Bien. Septiembre del año 2013. Pues miren, aquí intervienen el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y emite un informe preliminar. Y dice, literalmente, que las conclusiones son coincidentes con el informe 1. En el mismo mes hay un informe de varios doctores de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid que lo realizan junto con los anteriores técnicos de toxicológico y dicen que sus conclusiones también son coincidentes con el informe número 1. Miren, es que ni siquiera se molestaron en elaborar conclusiones. Directamente decían que concluían exactamente lo mismo que el primer perito. Pero en septiembre del 2012 también sale un tercer informe, que es una rectificación del informe preliminar del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, cuyas conclusiones siguen siendo coincidentes con el informe número 1. Pero ya viene la primera rectificación. Septiembre del 2012, mismo mes, cuarto informe, con otra rectificación, en este caso del informe de la Universidad Complutense de Madrid, pero que seguían diciendo que sus conclusiones eran coincidentes con el informe número 1. Miren, tal fue esto, se formó en España un revuelo mediático con todo esto, porque esta rectificación que hacen los peritos de la Universidad Complutense de Madrid, déjenme que les diga, que la hacen porque en un medio de comunicación se dan cuenta de que habían puesto que había 3 astrágalos derechos o 3 izquierdos. Permítanme que no recuerde si eran derechos o izquierdos. El astrágalo es un hueso del pie, es un hueso impar, salvo que haya alguna patología, que no era el caso. Por lo tanto, lo que estaban diciendo, sus conclusiones no era que había 2 niños, era que había 3 niños. Si hay 3 pies derechos o 3 pies izquierdos, no hay 2 individuos, hay 3. Pero, sin embargo, a pesar de eso, decían que sus conclusiones eran las mismas que el informe número 1. Bueno, pues en abril del año 2013, el juez instructor del caso cita a todos los peritos para que rectifiquen o ratifiquen sus conclusiones. Y todos ellos ratificaron. Ratificaron a pesar de que, miren, había una muestra, la muestra número 8, la sentencia hace referencia, y les voy a leer el fragmento exacto de la sentencia judicial, que dice que dicha prueba, esta prueba número 8, que es un fragmento óseo humano muy importante. Estamos hablando de la muerte de 2 niños, señores. Esta prueba número 8 es fotografiada en la hoguera, fotografiada
en los laboratorios de policía científica. Sin embargo, no aparece en ninguno de los informes periciales posteriores que realizó ninguno de los peritos. La prueba número 8 desapareció. ¿Qué dijeron los peritos? Era un hueso que se había pulverizado. ¿Y qué dice la sentencia a este respecto? Pues miren, textualmente se lo voy a leer. Dice la sentencia: en cuanto a la muestra número 8, no ha podido determinarse con exactitud qué ha pasado con ella. Si bien la mayoría de los técnicos y especialistas intervinientes en el procedimiento consideran que se pulverizó y desperdigó a consecuencia de sus sucesivas manipulaciones analíticas, quedando en la caja en forma de polvo. En todo caso, tanto da cual fuera su destino, pues ello tendría trascendencia si se tratara de la única muestra recogida y analizada. Pero habiendo otras, incluso su pérdida total no sería una mera incidencia o irregularidad irrelevante a los efectos de las conclusiones expuestas. El propio juez está diciendo que la prueba ha desaparecido, que se ha pulverizado, cuando créanme si les digo que un hueso no se pulveriza, porque el hueso, además, los peritos decían que se había desperdigado en la caja, pero allí no había polvo de hueso. Pero es que ese hueso no estaba en una caja, estaba contenido en una bolsa con un número que ponía 8. El 8 era un papel físico que también desapareció. Es decir, tanto el hueso como el contenedor de la muestra estaban desaparecidos. Y de hecho el juez lo considera como una irregularidad, pero dicen que es irrelevante. Miren, si no podemos garantizar que la cadena de custodia se ha cumplido, no podemos garantizar los dos objetivos fundamentales, que son la autenticidad. Primero es la preservación de la muestra, hemos dicho, que se preserve en la medida de lo posible, siempre y cuando no se destruya en su manipulación. Pero algo muy importante es garantizar su autenticidad, es decir, que los informes periciales que estamos presentando sobre esas muestras son sobre las muestras originales de la escena del crimen. Si no podemos garantizar que esta cadena de custodia se ha cumplido rigurosamente, todo lo que hemos edificado posteriormente a esa investigación se derrumba y ninguna prueba debería ser admitida judicialmente. Eso no ocurrió en este caso. Bien, pero es que vamos más allá. Miren, en el informe número 1, que fue un doctor de la Universidad del País Vasco, estudió y fotografió 3 astrágalos de los pies, hueso del pie, existiendo uno en cada pie, salvo causas patológicas que en este caso no estaban documentados. Estudia y fotografía 3, no 3 del mismo lado, 2 derechos y 1 izquierdo, o 2 izquierdos y 1 derecho. 3. Bueno, pues señores, los técnicos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, junto con los técnicos de la Universidad Complutense de Madrid, no solamente estudian 3, sino que en sus muestras que ellos estudian 4 astrágalos, pero no los fotografían. Bueno, los técnicos del toxicológico sí fotografían los 4. Es decir, que de la muestra que estudia en agosto un perito, hay 3 astrágalos, y en la que estudian un montón de peritos en septiembre, un mes después, hay 4. Esto para mí es una posible contaminación de la muestra. Máxime cuando los peritos de la Universidad Complutense de Madrid dicen que para hacer la identificación de los restos calcinados habían recurrido a la colección ósea de la Escuela de Medicina Legal de Madrid para hacer anatomía comparada. Es decir, que habían cogido restos óseos de su propia colección para compararlos con los restos óseos encontrados en la hoguera y hacer la comparación. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Miren, estos son eran José y Ruth Bretón Ortiz, de 6 años y de 2 años. Yo no sé qué pensarán ustedes de este disparate pericial que yo les he contado, que no fue tenido en cuenta judicialmente porque, bueno, pues había una convicción de que José Bretón, su padre, pues, había asesinado a estos niños. Pero sí les puedo decir que, evidentemente, José Bretón era responsable de la desaparición de estos niños. Ahora bien, que fuese responsable, a ver, hoy en día ya está condenado con sentencia firme, confirmada por el Tribunal Supremo de Madrid. Pero déjenme que les diga que no había ni una sola prueba forense, y ya lo han visto ustedes, las pruebas forenses que se presentaron, que indicasen que era el responsable de la muerte de estos niños. Y lo que he definido hace un momento como un disparate pericial, porque así es,
yo creo que es absolutamente injusto para estos niños. Como yo les decía, los profesionales que estudian la escena del crimen y que luego estudian las evidencias tienen que trabajar con profesionalidad, no de forma casual, no con desgana, no con querer terminar antes, no con querer sacar un informe y dar una rueda de prensa y salir en los telediarios y en los noticieros y en las televisiones, sino tienen que pensar en lo que tienen delante y la trascendencia y la importancia de lo que están haciendo. Porque yo creo que estos dos niños, José y Ruth, se merecían que todos los peritos y todos los profesionales, bueno, no les voy a llamar profesionales, permítanme, que todos los peritos que trabajaron con lo que a día de hoy legalmente eran sus restos óseos, sus restos cadavéricos, lo hubiesen hecho con mayor respeto del que lo hicieron. Porque bajo mi punto de vista, y esto es una opinión personal, la poca profesionalidad que mostraron indicó muy poco respeto por sus restos y por ellos, por estos dos niños. Y bueno, por mi parte finalizado, no sin antes comunicarles o darles a conocer que el Instituto Europeo de Investigación Criminal pone en marcha el próximo mes de septiembre un diplomado en gestión de la escena del crimen de 300 horas que se desarrollará íntegramente en nuestro campus virtual. Ese diplomado va a estar impartido por el licenciado Marcelino Cotier, que probablemente sea, pues yo siempre digo que no es el mejor profesional, nunca hablo de los mejores profesionales, pero porque puede haber alguno que yo no conozca, ¿no? Pero sí de los mejores expertos que hay en escena del crimen. Que ha estado durante 30 años en la policía argentina, trabajando en la escena del crimen, en balística forense, que ha dirigido este laboratorio de criminalística y que tiene en sus espaldas el estudio de muchas, muchas escenas del crimen, entre ellas, pues alguna incluso muy conocida, como la del caso Nisman, aquel fiscal, famoso fiscal que fue suicidado, asesinado, hay muchas teorías sobre ello. De ese caso, el profesor Cotier no les podrá hablar en este diplomado porque él trabajó directamente en él, pero sí les podrá hablar de muchos otros casos. Y para todos ustedes, para todos los asistentes a esta conferencia, hay un código de descuento que les pido que se anoten, porque si se quieren inscribir tendrán un importante descuento en la inscripción. Es IEIC, de Instituto Europeo de Investigación Criminal, nuestras siglas, IEIC, G, E, C, de Gestión de la Escena del Crimen, 2020. IEIC, GEC, 2020. Y con esto, y esta flor que les ofrezco, que es mi flor favorita, una margarita, les agradezco muchísimo su atención y espero que esta conferencia haya sido bueno, pues de su agrado y que hayan aprendido, sobre todo algo muy importante, preservar la escena, gestión, la escena del crimen. Hoy en día ya hablamos de gestión de la escena del crimen. Y algo tan importante como la cadena de custodia y sobre todo y por encima de todo, profesionalidad con el trabajo que realizamos. Sin desgana, sin cansancio, sin... Siempre piensen cuando estén cansados, cuando estén, bueno, pues con nuestros propios problemas en la cabeza, ¿no? Todo eso hay que dejarlo a un lado, porque las víctimas, niños como estos, se merecen que les dediquemos nuestros sentidos e incluso alguno más del que podamos tirar. ¿Eh? Muchísimas gracias por su atención. Ahora sí, dejo de compartir la pantalla y creo que van a abrir el chat para que me puedan preguntar todas las dudas que puedan tener. Pongo la cámara y ahora ya me ven a mí. No sé si está... Hola, doctora. Sí, acá Sí, estoy. está ahí, está ahí. Ya iba a poner yo un mensaje Sí, por el celular diciéndole, ya puede usted abrir el chat. no tenga pena, es un gusto. En unos momentos estaremos habilitando el chat para que puedan realizar sus preguntas. Al igual yo la estaré apoyando, doctora, si me lo permite. Perfecto, cómo no, se lo agradezco.
unos minutos para que puedan realizar las preguntas correspondientes. Al igual quisiera que estuviéramos atentos al mensaje que se les acaba de enviar sobre lo que es su diploma. Y pues cualquier duda pueden escribirme al número que estaré enviando también para que pues podamos seguir atentos. En un momento el chat está habilitado. Ya pueden preguntar. ¿No hay nadie que quiera preguntar algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna, algún comentario sobre la presentación? Listo, doctora, ya están preguntando, estamos esperando que pasen los 2 minutos. Listo. Ok. Dice Prudencio Ruano, ¿cuáles son los procesos o etapas de la escena del crimen hasta la recolección de evidencias? Doctora, ¿me escucha? Sí, 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 escucho. Ok, repito la pregunta. Vale, Dice, sí, a ver. dice Prudencio Ruano, ¿cuáles son los procesos o etapas de la escena del crimen hasta la recolección de evidencias? Sí, veíamos una diapositiva donde les ponía preservar, observar, fijar, hay que fotografiar y lo último es la recolección. ¿Eh? Pero lo primero es preservar, asegurar la zona, localizar, para eso es observar, localizar las evidencias, marcarlas, fijarlas y por último recolectarlas. ¿Mm? Yo, si me permite, Cristina, yo estoy viendo el chat y, bueno, puedo ir respondiendo. Yo creo que quizás va a ser más ágil si, si les voy, y además ya así puedo interaccionar también con ustedes, si me lo permiten. Claro, claro, doctora, no tenga pena, un gusto. Bien, bueno, a Elías le doy las gracias. Luis Hernández dice, cuando van a una escena les acompaña un equipo, al equipo un médico forense. Si hay un cadáver, sí. Si hay cadáver, sí, porque es más, el cadáver, los criminalistas, aunque el cadáver es un indicio en sí, y portador de numerosos indicios, pero los indicios que porta el cadáver son recolectados por los forenses en los institutos de medicina legal donde se los dan a la policía. Por ejemplo, un cadáver que tiene una lesión por arma de fuego, aloja en su interior, tiene un proyectil de bala. Bueno, pues cuando se le hace la autopsia, tiene que estar la policía presente y se le entrega ese proyectil que se le extrae en el procedimiento de la autopsia. Es decir, el equipo forense está cuando hay cadáver. Si no hay cadáver, no tiene por qué haber un equipo forense. ¿Eh? Médico forense. Bien, Luis Pedro Godínez dice, ¿cómo se maneja la escena de crimen si es abierto y, por ejemplo, está lloviendo? Pues lo primero que habría que hacer es una pregunta excelente, porque yo siempre pongo ese ejemplo, si me permiten, porque siempre digo que no es lo mismo
cuando hablo de la importancia del primer interviniente, el primer agente que llega al lugar de los hechos no es igual un homicidio, por ejemplo, cuando hay un cadáver. No, hay un cadáver. No es lo mismo en un lugar, por ejemplo, en un domicilio, donde lo que tiene que poner es una cinta y que allí no entre nadie, en una casa, que si es efectivamente en un espacio abierto y se pone a llover. Pues lo que tiene que intentar por todos los medios es preservar las pruebas que allí haya. Y en última instancia, si se pone a llover y hay una prueba que ve que se puede destruir, tiene que intentar fotografiarla. Hoy en día todos llevamos nuestro celular encima, fotografiarla con un testigo métrico. Si no tenemos testigo métrico porque es un agente que no tiene testigo métrico, poner al lado un objeto cuya medida sea extrapolable luego en el laboratorio, desde un bolígrafo, una moneda, algo que luego podamos medir en el laboratorio para ver el tamaño real de la evidencia que ha recolectado y hacerlo, intentar meterla sin tocarla o tocándola lo menos posible. Es decir, que el primer agente, si llega, se encuentra esta situación, tiene que intentar preservar. Y el espacio abierto, pues hay que delimitar una zona, bueno, pues una zona coherente. Suelen ser a lo mejor pues 5 metros, 5 metros cuadrados, suele ser lo que se delimita. Y como digo, si hay alguna evidencia que se pueda perder, recolectarla. Miren, yo siempre pongo aquí el ejemplo de una película muy buena, porque la ficción a veces casi siempre es mucha ficción, pero a veces tiene están bien documentados los guionistas. Aquí en España la película se llama El coleccionista de huesos, trabajan Denzel Washington, que es un policía, un criminalista que tiene, bueno, pues una discapacidad física, y trabaja Angelina Jolie, que bueno, pues la reclutan como criminalista porque hace un muy buen trabajo en la escena del crimen. Hay un asesino en serie, no sé si les suena esta película, y cuando ella llega como primer agente al lugar de los hechos un día, pues se encuentra una evidencia encima de las vías de un tren. Se da cuenta de que va a pasar un tren y esa evidencia se va a perder. Entonces a un chaval que andaba por allí, a un jovencito que había por allí, le manda corriendo a comprar, en ese momento no estaban los celulares, le mandó a comprar una cámara de fotos de esas desechables e hizo muchas fotografías desde diferentes ángulos y con mucho cuidadito cogió esa evidencia que había encima de las vías del tren y la metió en una bolsita, pues creo que era de un paquete de cigarrillos, el envase ese plástico del paquete de cigarrillos, para evitar que esa prueba se perdiera si pasaba un tren. Es decir, que ahí el primer interviniente en una escena como esta, si es abierta y, por ejemplo, se pone a llover, pues es fundamental. Francisco Luis, muchas gracias. Gabriel López, muchas gracias. Saludos desde España y bendiciones también para usted. Miguel Juárez. En el procesamiento de la escena del crimen, si el cadáver está cubierto de lodo, eso es tarea, la extracción del cadáver es tarea de los forenses. Intentando limpiar lo menos posible en el lugar de los hechos, quitar a mano todo lo que tengan que quitar para no perder ninguna evidencia que se pueda perder, pero lo ideal es, tal cual esté el cadáver, lleno de lodo, llevarlo al Instituto de Medicina Legal, donde se procede a hacer el estudio. A ver, ¿hubo una mala manipulación en la cadena de custodia que termina de contaminar a la misma? Me habla, me imagino, saludo desde Argentina, Hugo Daniel Escobar. Me imagino que se refiere al caso que yo he comentado, al caso Bretón. Pues yo creo que hubo una mala manipulación no hubo una buena, una correcta cadena de custodia, porque cuando desaparece una muestra, que incluso el propio juez lo reconoce, y cuando aparecen más huesos un mes después en la misma muestra, evidentemente algo ha ocurrido. Entonces, bajo mi punto de vista, pues no hubo una correcta cadena de custodia. Pese a que luego eso no afectase quizás a los resultados, porque muchos de los huesos que había sí eran los mismos que se fotografiaron en la hoguera. Por lo tanto, sí estaba demostrado que eran restos infantiles y de 2 niños. Pero, como les digo, no se siguieron los procedimientos correctamente. Es mi punto de vista. En la cadena de custodia siempre se presume del indicio, se especifica el mismo. Siempre se presume del indicio o se especifica el mismo. Siempre hay que especificar el indicio del que se trata. Siempre. En la cadena de custodia siempre hay unos formularios que hay que completar y siempre se deben especificar los indicios o evidencias que se están custodiando, ¿no?
Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Edwin Orlando. Saludos, Jesús Arturo de la Cruz, desde Perú. Perú, yo estoy viviendo en Perú. Me encanta Perú. Guatemala es que no lo conozco, pero no quiero decir que no. Pero en Perú estuve viviendo un tiempo. Gracias, Edwin. Gracias, Hugo. Alexander, gracias, Frank. ¿Quién dirige, pregunta Luis Hernández, el procesamiento de la escena? Pues del equipo de criminalistas, de criminalística, tiene que haber un director, un jefe, que sea el que dirige a todo el equipo. Como les decía, en este diplomado nuestro de gestión de la escena del crimen, el profesor Cotier, pues ha sido el responsable de equipos de criminalistas durante mucho tiempo. Siempre tiene que haber un responsable. Saludos a Ecuador, Jonathan. Respecto al abordaje de la escena del crimen, ¿cómo se da? El abordaje. No entiendo bien cómo me dice el abordaje. Es como les he indicado. Lo primero es preservar la escena y luego pues entran los profesionales, entran equipados para no intentar contaminar, es decir, con monos de trabajo, con calzas, pelo recogido, y tienen que ir estudiando la escena. Una vez que está preservada, primero es la observación, localizar las evidencias. Una vez que están localizadas, hay que fotografiar, hay que marcarlas, fijarlas, fotografiarlas y, por último, la recolección y el traslado al laboratorio. Armando Enrique dice, por favor, dejar el link para diploma más tiempo para activarlo, no se puede seguir en la actividad. No sé si el link para diploma, no sé exactamente qué es lo que quiere decir. Si es para el diplomado, eso hablen con, yo creo que eso Cristina les podrá orientar. En cualquier caso, yo les voy a dejar aquí un correo electrónico, se lo escribo aquí. Nuestro correo electrónico. Sí, doctora. Sí. Sí, acá estoy enviando nuevamente el link para el diploma. No. Para el diploma de esta conferencia, quiere decir, ¿no? Exactamente, así es. Vale, perfecto. Sí, el diploma de esta conferencia se le imparten los anfitriones, la Casa del Operador de Justicia, y para cualquier duda que tengan, cualquier contacto que quieran tener conmigo a través del correo electrónico que les he puesto de instituto. Saludos desde Buenos Aires, Diego Damián. Pues seguro que Diego Damián desde Buenos Aires ha escuchado hablar de Diego Damián Gutiérrez, del profesor Marcelino Cotier, del licenciado Marcelino Cotier, nuestro delegado en Argentina y docente nuestro. Muchas gracias a todos. No les nombro a todos porque son muchos los que me felicitan por la conferencia. Muchísimas gracias. ¿Puede llegar a confundirse una muestra al momento de realizar la cadena de custodia? No se debe, esto no debe ocurrir. Lo pregunta Francis Javier González Rodríguez. Esto no debe ocurrir. Las muestras hay que individualizarlas, lo decíamos, es uno de los pasos fundamentales, individualizarlas. No confundir, por ejemplo, una huella dactilar con otra, un casquillo con otro, un cuchillo con otro, un arma con otra. No hay que siempre individualizar para que no haya esas confusiones. Luis Alfredo Méndez y Méndez, el link para recibir el diploma. Bien, el diploma ya les están enviando el link para poder recibirlo. Bien, bendiciones también. También desde Perú, Ronald Hidalgo Sánchez, bendiciones para usted. A ver, Denis Herrera dice, por favor, llenar cada uno de... Ah, vale, no, esto ya es... vale. ¿Se escucha bien? Sí. Saludos a Guatemala. Muchas gracias. Recojo sus saludos hasta España, claro que sí. Bien, pues si no hay más preguntas, que creo que ya no las hay, pues por mi parte me despido de ustedes. Les doy las gracias a la Casa del Operador de Justicia y al profesor Denis Herrera y a la señorita Cristina por su apoyo, por su invitación. Ha sido para mí un placer estar aquí hoy con ustedes. Teníamos un problema de conexión de internet, pero yo creo que se nos han, como decimos aquí en España, se han alineado los planetas para que la conexión funcione bien y nos ha permitido impartir correctamente esta conferencia. Y para mí ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes hoy.
A través de la Casa del Operador de Justicia podrán tener ustedes información del diplomado en gestión de la escena del crimen. En el correo electrónico que les he puesto, cualquier duda que tengan sobre esta conferencia, al margen del diploma, que esto es cuestión de la Casa del Operador de Justicia, pero cualquier información que quieran tener sobre mí, sobre esta conferencia o algo en concreto, pueden escribirme con toda libertad y tranquilidad. Muy buenas tardes para Sí. ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde España y buenas noches. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias, doctora Robledo. Es un gusto para nosotros, en serio, haberla tenido por acá en esta conferencia. Muy buena ponencia. Muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos. Y pues, como les comentaba, lamentablemente el doctor Denis Herrera no podía encontrarse el día de hoy acá, ya que estaba en un debate oral, pero él les manda un fuerte abrazo y muchos saludos a cada uno de ustedes y también les agradece mucho el que estén participando y pues es un gusto nuevamente para cada uno de ustedes. Es un gusto, disculpen. Y pues como les comentaba, les dejé también el link para que puedan llenar su diploma, para que puedan realizar su diploma y llenar el formulario. Les agradecería mucho que pudieran enviarlo en PDF, que pues eso les servirá para que pueda aparecer en la app, en la Casa del Operador de Justicia. Esperamos que todos puedan llenarlo, ya que solo tenemos hasta el día de hoy para que puedan llenarlo, ya que el día de mañana pues ya no se podrá. Y esperamos nuevamente que sigan participando en los diplomados, al igual que en las conferencias. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Y también les dejaré el número para que puedan comunicarse conmigo por si tienen dudas sobre su diploma. Es un gusto y pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Habilitaré el chat para pues saber si todo quedó claro. En un momento estaré enviando el link de nuevo, no se preocupen. Los diplomas ustedes ahora lo estarán enviando y pues ya en unos cuantos días aparecerá su diploma en la app, la Casa del Operador. Esperamos todos puedan llenarlo. Estoy nuevamente enviando el enlace. Y bueno, también se estará enviando en su grupo de WhatsApp, por favor, estar atentos. Y con gusto pueden consultarme al número 4401-9049 sobre algunas dudas. Me preguntan si se puede obtener el diploma en físico. Sí se puede obtener el diploma en físico. Tenemos la opción
para que puedan obtener su diploma en físico. Entonces, si pueden escribirme, con mucho gusto yo les estaré atendiendo. El IPE estaré compartiéndoles en el grupo de WhatsApp cómo realizar correctamente su diploma. Entonces, estaré enviando eso el día de hoy y así ustedes pueden ya llenar su diploma y me cuentan cualquier cosa. Bueno, con esto terminamos, con esto finalizamos. Claro, el número es el 4401 9049. Vuelvo a enviarlo. Muchas gracias por la atención. Ok, bueno, eso es todo. Estaríamos comunicándonos con ustedes en su grupo de WhatsApp. Recuerden que tienen hasta el día de hoy para realizarlo y para que se les pueda generar y puedan encontrarlo disponible en nuestra aplicación. Es un gusto nuevamente para la Casa del Operador tenerlos acá. Esta conferencia ha finalizado y pues esperamos sigan participando y que puedan seguir con nosotros. Es un gusto y que tengan una buena tarde.